¿Alguna vez te has preguntado por qué los motores de los aviones modernos son tan absurdamente grandes? Mira esto. El diámetro del motor G9X del Boeing 777X es de 3,35 metros. Eso es más grande que la altura de 2 personas juntas. Pero aquí viene lo fascinante. Estos monstruos no son grandes por capricho o por impresionar. Detrás de su tamaño descomunal se esconde una brillante estrategia de ingeniería que está revolucionando la aviación tal como la conocemos. Y en los próximos minutos voy a revelarte secretos que las aerolíneas no quieren que sepas sobre estos gigantes voladores. Imagina esto. Estás en la pista de un aeropuerto en los años 60. Un Boeing 707 está a punto de despegar. Sus motores, comparados con los actuales, parecen simples tubos de escape. El ruido es ensordecedor, literalmente aturde tus oídos y hace vibrar tu pecho. La contaminación visible sale a chorros. Este era el panorama de la aviación comercial hace solo unas décadas. Ahora salta al presente. Un moderno Boeing 777X se prepara para el despegue. Sus enormes motores, casi tan anchos como el propio fuselaje del avión, ronronean con un sonido mucho más suave. Lo que estás presenciando es una revolución silenciosa que ha transformado por completo la industria de la aviación. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Por qué los ingenieros decidieron hacer los motores cada vez más grandes? ¿Qué beneficio podría tener aumentar tanto su tamaño cuando parece contradictorio con la lógica básica de vuelo, donde menor peso significa mayor eficiencia? La respuesta se encuentra en un principio físico fundamental que pocos pasajeros conocen, pero que ha revolucionado por completo el diseño de aeronaves. Verás, cuando los primeros aviones comerciales surcaban los cielos, sus motores eran simples turborreactores. Básicamente, eran tubos donde todo el aire entraba, se mezclaba con combustible, se quemaba y salía disparado por detrás a velocidades extremas. Eran potentes, sí, pero tremendamente ineficientes. Era como usar un lanzallamas para empujar una bicicleta. Los ingenieros pronto descubrieron algo fascinante. Si podían mover mucho más aire pero a menor velocidad, obtendrían el mismo empuje, gastando mucho menos combustible. Es la diferencia entre empujar suavemente una gran masa de aire o acelerar violentamente una pequeña cantidad. Y así nació el concepto que cambiaría la aviación para siempre: la relación de derivación. Pero antes de revelarte exactamente cómo funciona esta revolucionaria tecnología, déjame contarte algo sorprendente. El desarrollo de estos motores gigantes ha sido uno de los avances tecnológicos más significativos del siglo XXI. Y sin embargo, pasa totalmente desapercibido para el pasajero común. Aquí viene el concepto clave que necesitas entender: la relación de derivación. Imagina un motor de avión como dos flujos de aire separados. Un flujo pequeño, que pasa por el centro, donde ocurre la combustión con el queroseno, generando gases muy calientes que salen a alta velocidad. Y luego tenemos un segundo flujo, mucho mayor, que rodea ese núcleo central sin quemarse, impulsado simplemente por un enorme ventilador frontal. La relación de derivación es precisamente la proporción entre estos dos flujos de aire. En los primeros turbofans de los años 60, esta relación era bajísima. Por cada kilo de aire que pasaba por el núcleo y se quemaba, quizás solo 1 o 2 kilos pasaban por fuera. Hoy, en motores como el GE9DX, esta relación ha llegado a ser de 10:1. Esto significa que por cada kilo de aire que entra al núcleo y participa en la combustión, 10 kilos simplemente son acelerados por el ventilador gigante. Y aquí está la clave de todo. Mover mucha masa de aire a baja velocidad es energéticamente mucho más eficiente que mover poca masa a alta velocidad para conseguir el mismo empuje. Es física básica, pero aplicada de forma brillante. Pensémoslo con un ejemplo cotidiano. Es como la diferencia entre empujar un carrito en el supermercado aplicando una fuerza constante y suave versus darle un empujón brusco y fuerte. El empujón suave y continuo a una masa mayor requiere menos energía total para mover el carrito la misma distancia. Pero crear motores gigantes presentaba un problema fundamental: el peso. ¿De qué sirve un motor más eficiente si es tan pesado que anula esa ventaja?
Aquí es donde entra en juego otro avance revolucionario: las palas de fibra de carbono. En los años 90, General Electric dio un paso audaz con el desarrollo del motor GE90 para el Boeing 777. En lugar de usar metal para las enormes palas del ventilador frontal, apostaron por materiales compuestos de fibra de carbono. Estas palas no solo eran más ligeras, sino también más resistentes, y podían diseñarse con formas aerodinámicas imposibles de lograr con metal. El resultado fue espectacular. El GE90 estableció récords de empuje, llegando a producir más de 127.000 libras de empuje en pruebas, más potencia que muchos cohetes pequeños. Y lo más impresionante es que lo hacía consumiendo significativamente menos combustible que sus predecesores. Desde entonces, esta tecnología se ha convertido en estándar. Todos los grandes motores modernos, desde el GE9MX hasta el Rolls-Royce Trent, utilizan palas de materiales compuestos que permiten diámetros cada vez mayores sin aumentar prohibitivamente el peso. Pero la innovación no se detuvo ahí. El siguiente gran salto llegó con la introducción del turbofán engranado. Sí, has oído bien, engranajes en un motor a reacción. Tradicionalmente, el ventilador frontal y las turbinas internas estaban conectados al mismo eje, lo que creaba un compromiso incómodo. El ventilador grande funcionaba mejor a velocidades más bajas, mientras que las turbinas eran más eficientes a altas revoluciones. Pratt & Whitney resolvió este dilema, introduciendo una caja de engranajes que permite que cada componente gire a su velocidad óptima. Este avance, aparentemente simple pero tremendamente complejo de implementar, permitió una reducción adicional del 16% en el consumo de combustible y una disminución del 75% en los niveles de ruido. La magnitud de estos avances se hace evidente cuando comparamos los números. Un Boeing 707 de los años 60 consumía aproximadamente un 50% más de combustible por pasajero kilómetro que un avión moderno. Los motores de entonces, con su bajo bypass, eran tremendamente ineficientes comparados con los gigantes actuales. Y no solo hablamos de eficiencia en combustible, el impacto en la reducción de ruido ha sido igual de dramático. Los aviones de los años 60 y 70 eran tan ruidosos que muchos aeropuertos tenían que limitar severamente sus operaciones nocturnas. El legendario Concorde, con sus motores sin derivación, era tan escandalosamente ruidoso que muchos aeropuertos simplemente prohibieron su operación. En contraste, los motores modernos de alta derivación han reducido los niveles de ruido en más del 70%. Esto se debe a que el aire frío que rodea el núcleo actúa como un amortiguador acústico natural, suavizando el ruido del chorro de escape. Además, innovaciones como los chevrons, esas estructuras en forma de dientes de sierra que vemos en la parte trasera de muchos motores modernos, han mejorado aún más esta reducción sonora al mezclar más suavemente los flujos de aire caliente y frío. Pero quizás lo más fascinante de todo es algo que pasamos por alto cada vez que abordamos un avión: esas espirales blancas hipnóticas en el centro de las turbinas. ¿Sabes para qué sirven realmente? No son meros adornos estéticos. Son indicadores visuales cruciales que ayudan al personal de tierra a identificar si un motor está en funcionamiento, ya que las palas girando a alta velocidad pueden volverse prácticamente invisibles. La NASA ha confirmado que esta estrategia de núcleos más pequeños, con ventiladores más grandes, seguirá siendo el camino hacia motores aún más eficientes. Sus investigaciones sugieren que podríamos ver en el futuro relaciones de derivación de 15:1 o incluso 20:1, con la consecuente reducción adicional en el consumo de combustible. 30. En resumen, los motores gigantescos que vemos en los aviones modernos no son un capricho de diseño, sino el resultado de décadas de brillante ingeniería aeronáutica. Representan una de las mayores revoluciones silenciosas en el transporte: más eficiencia, menos ruido, menor contaminación y mayor seguridad. La próxima vez que abordes un avión y mires por la ventanilla esos enormes motores, recuerda que estás contemplando una maravilla de la ingeniería humana, una que ha transformado radicalmente la forma en que viajamos por el mundo. ¿Crees que los motores seguirán creciendo en el futuro o ya han llegado a su límite físico?
¿Qué opinas sobre estas impresionantes máquinas que nos permiten cruzar continentes en cuestión de horas? Déjamelo saber en los comentarios. Si te ha fascinado descubrir los secretos detrás de estos gigantes voladores, no te pierdas nuestros próximos videos, donde revelaremos más misterios de la aviación moderna. Dale like, suscríbete a Aeroplanet y activa la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo episodio. Nos vemos en el próximo despegue.